hay un tema que no quiero saltar por alto, y es que mañana se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y a propósito, vale la pena comentar el informe anual sobre libertad de expresión que fue elaborado por Freedom House, quien ha denunciado que en Venezuela no existe la libertad de prensa. La organización defensora de la libertad de expresión, que tiene sede en Washington, mantuvo a Cuba, Ecuador, Honduras, México y Venezuela entre las naciones sin una prensa libre. El documento señaló que Venezuela desmejoró su ubicación respecto al año anterior, debido en parte a que empresas privadas afines al gobierno de Nicolás Maduro pues han adquirido medios de comunicación, varios dentro de Venezuela. Y para comentar este tema quiero saludar a Carlos Correa, él es director de la ONG Espacio Público. Carlos, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. ¿Hay menos libertad de expresión este año en comparación con el año anterior? Buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Un saludo a toda la gente que a esta hora que nos está viendo en toda la región y también en Estados Unidos. Mira, el monitoreo que nosotros hacemos, que es un monitoreo constante y que por otra parte hacemos desde hace más de 20 años, en espacios públicos desde hace más de 13 años, nos indica que efectivamente hay un agravamiento. Es decir, mañana es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y lo que nosotros encontramos en el año 2013 es un crecimiento del número de violaciones. El crecimiento fue del 30 y tantos, del 47.1% el año pasado en relación al año 2012, pero además en el periodo correspondiente a enero-abril de este año, lo que hemos monitoreado nosotros, hemos registrado un incremento del 240% en relación al mismo periodo del año anterior. Es decir, hay un recrudecimiento de las violaciones a este importante derecho que se observan en el último tiempo. Ha sido básicamente agresiones, detenciones, robos, hurtos también de cámaras y equipos, y cada vez más expresarse o poder decir algo en Venezuela cuesta más porque hay menos opciones, pero además de eso también tiene un costo o la posibilidad de ser víctima de agresiones o violencia en el momento de recoger la información o después de que ocurra la difusión de la información. Es decir, ciertamente hay un achicamiento importante, una reducción importante de los espacios de libertad de expresión en Venezuela. ¿Qué papel juega dentro de este achicamiento, como lo señala Carlos Correa, el que grupos afines al oficialismo tengan acceso o compren o se hagan propietarios de dueños de medios de comunicación? Bueno, ese es otro elemento que está ocurriendo. Cuando decía de que hay menos posibilidades de que una voz crítica pueda expresarse, por ejemplo, en televisión o que pueda expresarse en las radios, tiene que ver con mecanismos de presión a las radios que no han vendido, o las televisoras que no han vendido, pero también a la compra. Es decir, ha habido cambios en la propiedad. El canal Globovisión fue comprado, ha cambiado su línea editorial, más de 56 periodistas han salido en el último tiempo de este medio de comunicación. Tenemos la compra de la cadena Capriles, que también ha generado que muchos periodistas o algunos periodistas hayan salido, críticas en relación a cómo se quiere la cobertura informativa. Entonces hay menos posibilidades para expresarte y menos posibilidades para informar. Eso también explica, y es importante decirlo, por qué la atención o la represión hacia medios internacionales. Es decir, más de 30 reporteros y periodistas internacionales han sido detenidos o les han quitado sus equipos, o el caso de esta televisora que ha sido bloqueada en Venezuela, es decir, no se permite su difusión a través de los canales de las cableoperadoras, o se bloquea el sitio web para que los venezolanos no puedan ver la información. Es decir, hay menos posibilidades en los canales nacionales, y los canales internacionales que ofrecen información o que procuran dar información sobre Venezuela también son sometidos a censura abierta y pura. Carlos Correa piensa que este accionar en relación a la censura puede llegar a cubrir redes sociales, por ejemplo. De esto se ha hablado mucho en los últimos días. Bueno, a ver, una encuesta reciente a la que hemos tenido información, una encuesta muy seria que hace sus estudios y que por otro lado se ha utilizado por todos los sectores en el país, indica que la gente se sigue informando a través de los canales de televisión en un 50 y tantos por ciento, en 52%. Eso incluye a los canales internacionales.
Es decir, hay sectores que dicen ya busco la información a través de la televisión. Pero el segundo elemento por el que la gente busca información son las redes sociales o Internet. Una cifra muy alta, más del 42%. Eso quiere decir que la gente está sintiendo que los medios tradicionales o convencionales por los que se informaba no están dando información. Igual cuando le preguntan, ¿hay censura en Venezuela? La gente dice, sí, hay censura en Venezuela. Y lo que está ocurriendo es que entonces la gente está buscando información en las redes, en los espacios de redes, y sí ha habido casos de censura. Hemos nosotros documentado, por ejemplo, la censura del puerto que permite la publicación de imágenes de Twitter en un momento determinado, o la caída del servicio de Internet en algunas zonas que no tienen una explicación suficientemente clara, o la reducción de la conexión de la velocidad de Internet. Es decir, los venezolanos tienen una conexión muy lenta, pero entonces se hace mucho más lenta todavía en determinadas coyunturas o en determinados momentos. Es decir, hay procesos judiciales también abiertos contra el uso de redes sociales, hay prohibiciones, incluso muchas de las personas que han participado en manifestaciones se les ha prohibido expresamente la utilización de las redes sociales. Estamos hablando entonces de que efectivamente la gente se está informando en las redes sociales y empieza a ver algunos patrones de censura y de restricciones en Internet. En el mediano y corto plazo, y te pido, Carlos, una respuesta corta que ya tengo al próximo invitado, en relación a la libertad de expresión, ¿qué ve Carlos Correa? Mira, yo creo que la libertad de expresión es un derecho tan importante que tiene que efectivamente ser defendido por los venezolanos, pero también tiene que ser parte de la agenda pública en el país. Es decir, parte de todos los espacios de diálogo que, por ejemplo, existan, tiene que incorporarse la libertad de expresión, porque es un instrumento vital para el desarrollo de otros derechos políticos, la posibilidad de que efectivamente haya debate y de que efectivamente los sectores de la sociedad que tienen una opinión crítica o independiente en relación a lo que está ocurriendo puedan hacerlo. De no hacerse así, ciertamente habría muchas dificultades para construir una solución pacífica a la grave crisis que tiene el país. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros.